¿Cómo así? Explíqueme eso. Como en un Singapur. Camila, usted sabe que a Singapur le llaman la Isla Milagro, el milagro de Asia, porque pues era un lugar pobre, con pocos recursos y con los años y con toda la inversión se ha convertido en uno de los países, ciudades-estado más ricos del mundo, un centro financiero y un centro tecnológico, que obviamente es un ejemplo para muchos, y una de las personas que ha trabajado ahí es el arquitecto y urbanista Alfonso Vergara. Lleva 18 años trabajando en Singapur. ¿Y qué hizo Cartagena? Pues nos traemos a este urbanista y a este arquitecto para Cartagena, para que nos ayude a hacer una super ciudad, esto con miras a 2050. Nosotros lo encontramos y está aquí con nosotros. Gracias, Alfonso, por estar aquí en Mañanas Blue. Bienvenido. No, muchísimo gusto, encantado. ¿Y cómo es esto de hacer una super ciudad para 2050 Cartagena? ¿Es esto posible? ¿Qué ideas tienen ustedes en la cabeza? Sí, fíjate, la palabra superciudad no significa megaciudad, no es que sea muy grande. Superciudad viene de superinteligencia, que es la combinación entre la inteligencia humana y la inteligencia artificial. De manera que, aplicado al mundo de las ciudades, cuando una ciudad utiliza la tecnología para ser más eficiente, pero al mismo tiempo tiene la inteligencia humana para definir su futuro, la inteligencia humana significa liderazgo, visión, tener capacidad de consenso, identificar la idiosincrasia del lugar. Cuando se conecta la inteligencia humana con la inteligencia artificial y la tecnología digital, eso es la superinteligencia, son las superciudades. Por eso yo creo que Cartagena sí que puede aspirar a ser una superciudad en la escena internacional. Pero una superciudad puede ser cualquiera. Usted dice Cartagena sí está, sí, o sea, por lo que yo conozco sí puede ser una superciudad. Pero ¿cualquier ciudad puede ser eso o tiene que tener algún tipo de característica específica para poder lograrlo? El concepto de superciudad asociado a superinteligencia puede aplicarse a una pequeña aldea rural o a la megaregión urbana más compleja que podamos imaginar. Entonces, cualquier ciudad que tiene proyecto de futuro, que tiene un liderazgo coherente, que hay un consenso entre el sector público y el sector privado, que trabajan juntos la sociedad en torno a esa visión de futuro deseable. Eso es una superciudad y cualquier ciudad podría aspirar, obviamente, a esa denominación. Sí. ¿Y eso cómo se ve, arquitecto Vergara? Porque ya usted nos explica qué es la superciudad, pero yo no logro imaginarme si Cartagena se convierte en el 2050, como se está hablando, en esta superciudad. ¿Eso cómo lo vamos a ver? Pues imaginemos que es una ciudad que va a ser más competitiva para el desarrollo de las actividades económicas del futuro, especialmente para la nueva economía y la atracción de talento. Una ciudad mucho más equilibrada desde el punto de vista social. Cartagena es una de las ciudades más fragmentadas desde el punto de vista social, donde hay diferencias formidables entre lugares de excelencia y zonas que están infradotadas. Eso no es sostenible. Y luego, por otra parte, una ciudad que tenga un diálogo más sensible con el medio ambiente. Cartagena tiene lugares maravillosos como la línea de costa, la Ciénaga de la Virgen. Entonces, poder cuidar estos elementos de la naturaleza tan maravillosos es un elemento fundamental. Entonces, de cara al 2050, para Cartagena, configurarse como una ecociudad querría decir que ha conseguido estos objetivos de excelencia en el ámbito de la generación de empleo y superación de la pobreza, en el ámbito de la integración social, en el ámbito de la sostenibilidad ambiental. Y eso se consigue pues con voluntad, con cooperación público-privada, y muchas ciudades ya lo han hecho. Ciudades que pasaron, por ejemplo, Medellín, en Colombia, pasó de ser una de las ciudades más peligrosas del mundo a ser un referente en temas de urbanismo social, y lo reconoce todo el mundo a nivel internacional. Singapur era tercer mundo hace 60 años, cuando se creó como país. Su renta per cápita era 1/3 de la renta per cápita española. Ahora es el doble de la renta per cápita española. Y eso ha sido en un corto espacio de tiempo relativamente. En España, por ejemplo, Bilbao era la ciudad más fea de España, crisis económica, había terrorismo, deterioro ambiental, y ahora es un referente de renovación urbana en Europa. Es decir, hay muchas ciudades que han hecho este esfuerzo de transformación y ponen de manifiesto que a través del liderazgo, a través de la participación y a través de tener un proyecto colectivo de futuro, se pueden conseguir resultados espectaculares. Y en América Latina, arquitecto, ¿ya hay algunos ejemplos que usted nos pueda dar de ciudades que son consideradas superciudades? No, sin duda. Por ejemplo, en su momento, Curitiba, en Brasil, ya en el año 92 fue declarada capital ecológica de Brasil.
introdujo algunos mecanismos, por ejemplo, el transporte, digamos, eficiente, que luego inspiró a Bogotá con el Transmilenio. O sea, está inspirado en Curitiba. Curitiba creó un sistema de parques espectaculares, tenían 50 metros de zona verde por habitante y tuvieron un liderazgo creativo espectacular en el tema de Curitiba. Fue una referencia para todos nosotros y también en los últimos 25 años la transformación de Medellín puede ser considerado también como un proceso absolutamente modélico. No quiere decir que se hayan conseguido todos los logros, pero ha habido a lo largo del tiempo bastante colaboración público-privada y ha habido resultados formidables que han sido reconocidos desde una escena internacional. Lo absolutamente singular de Cartagena es que es una ciudad única, o sea, tiene un patrimonio histórico espectacular, un diálogo con la naturaleza que es único, unas condiciones climáticas también muy favorables, y está en un entorno que es un entorno de la costa, cerquita de Barranquilla y Santa Marta, que formarían la ciudad Caribe, esta ciudad policéntrica de estos tres nodos, y está, por tanto, en unas condiciones óptimas para ser la gran ciudad de la costa de Colombia. Pensemos una cosa, el 80% de la población mundial vive en la costa, vive en el litoral, porque eso tiene ventajas sobre todo para el tema de los puertos, la conexión internacional, marítima, etcétera. Sin embargo, en el caso de Colombia, en la franja costera solo vive el 20% de la población de Colombia. Por eso, poder potenciar ciudades de la costa como Cartagena, Barranquilla, Santa Marta, con las infraestructuras adecuadas, protegiendo la naturaleza, integrando la agricultura con los desarrollos urbanos y con el turismo, se puede conseguir una ciudad policéntrica, una ciudad-región policéntrica, y ahí Cartagena tiene muchísimas ventajas por ser una seña de identidad cultural y natural absolutamente única. Usted lo está diciendo, arquitecto Vergara, tiene patrimonio histórico, una belleza. La verdad es que ir a Cartagena es maravilloso, tiene mar, tiene riqueza cultural, pero también es una ciudad que está desordenada, que está creciendo de manera desordenada y que tiene una inequidad social bastante pronunciada. ¿Cómo desde el urbanismo, de este modelo que ustedes están proponiendo para Cartagena, organizarían eso? ¿Por dónde empezarían a organizar la casa? Mira, el primer paso es definir de manera consensuada una visión de futuro que sea coherente. Consensuada quiere decir integrar al sector público, al sector privado y a la sociedad civil en pensar la ciudad del futuro. Nosotros tenemos bastante experiencia habiendo trabajado con otras ciudades y tenemos metodologías para ayudar a definir por parte de los cartagineses su propio futuro, ¿eh? De manera que el primer paso es definir cómo queremos que sea la ciudad en el futuro. Ese sería el primer paso. Y a partir de ahí ir desarrollando ya los diferentes componentes. Hay un tema importante que es el POT, el Plan de Ordenación Urbanística, el POT, que desde hace muchísimo tiempo no se ha podido revisar. Entonces eso es un freno importante porque el POT debe dar carácter normativo a las decisiones de ordenación territorial que se planteen. Entonces nuestra sugerencia sería arrancar con un fuerte liderazgo del alcalde y de la alcaldía, arrancar con un proyecto de ciudad que sea consensuado, ajustar el POT en ese contexto y de esa manera ya crear un marco de referencia para que las iniciativas del sector privado, nacional e internacional y también las intervenciones del sector público a todos los niveles puedan confluir en ese proyecto de ciudad. Sí, arquitecto Vergara, bueno, uno se imagina esa Cartagena, esa superciudad, y uno se le viene a la mente la palabra precio, valor. ¿Cuánta inversión se requiere? No sé, ustedes manejan esa cifra más que todos nosotros para transformar esta Cartagena en esa superciudad. ¿Cuántos están calculando ustedes la inversión de cuánto sería para esa transformación? Sí. Bien, el tema clave es saber cuáles son los componentes que necesitamos para esa transformación. Por ejemplo, Cartagena necesita estar conectada con el mundo. La conectividad es un factor crítico de competitividad para todas las ciudades en el mundo. El aeropuerto de Cartagena se ha quedado pequeñito, se ha quedado insuficiente. Entonces, el hecho de poder disponer de un nuevo aeropuerto internacional, y de hecho ya hay propuestas de empresas colombianas que están planteando impulsar el futuro aeropuerto internacional de Cartagena, eso permitiría darle un factor fundamental para impulsar la actividad turística y sobre todo para impulsar la nueva economía.
economía, porque el talento necesita estar conectado a nivel internacional. Sin embargo, es una inversión fortísima, pero que puede hacer el sector privado a través de una concesión y de una participación público-privada. Es decir, que muchas de las inversiones que necesita la ciudad para transformarse pueden hacerse a través de la integración del sector privado en este tipo de desarrollos. Por ejemplo, los futuros trabajos del canal del dique, que sin lugar a dudas van a permitir una mejora ambiental significativa de la bahía de Cartagena. En definitiva, la clave es ser capaces de plantear un proyecto de futuro y buscar esas sinergias entre las inversiones públicas y privadas para lograr ese objetivo de transformación. Arquitecto, miren, varios oyentes que lo están escuchando en estos momentos me envían preguntas relacionadas con lo siguiente sobre Cartagena y si es posible lograr esta superciudad con estos problemas que tiene la Heroica. Me dice Javier que Cartagena podría quedarse parcialmente bajo el agua para finales de este siglo y que esto se debe pues al cambio climático porque tenemos el aumento de los niveles del mar y también por el hundimiento del terreno. Y Constanza, otra oyente, me habla sobre temas similares en donde dice que el centro, Crespo, el Cabrero, cuando llueve son lagunas estancadas y el alcantarillado no funciona para poder llevarse y drenar todo el agua. En todo este proyecto de esta superciudad para el 2050 de Cartagena, se está contemplando lo que plantean estos oyentes que dicen, oigan, es que nosotros tenemos la amenaza de que nos vayamos a quedar bajo el agua. No, por supuesto que se está teniendo en cuenta. Por ejemplo, hablando de Singapur, que es, digamos, una referencia que ha llamado muchísimo la atención a algunos líderes de la ciudad de Cartagena. Singapur también ha afrontado ese reto y en Singapur no se permite construir 4 metros, o sea, por debajo de 4 metros sobre el nivel del mar. Ahora se está haciendo la quinta pista del aeropuerto de Singapur y está en una cota de 5 metros sobre el nivel del mar. Singapur es muy planito, no tiene mucha topografía y afronta, por tanto, los mismos retos asociados al cambio climático y a la elevación del nivel del mar. En este contexto, el esfuerzo que está haciendo el ayuntamiento de este gran paseo de la costa, poder recrecer y poder proteger la zona de Boca Grande, nos parece un tema muy importante para poder proteger y poder, digamos, de alguna forma crear una infraestructura de protección en esa área. Pero de cara a los grandes desarrollos del futuro a más largo plazo en el contexto metropolitano, hay que ser muy sensibles a esta cuestión del cambio climático y intervenir en zonas que no sean inundables y que estén por encima de una cota que no esté amenazada por los procesos de subida del nivel del mar. Pues qué interesante, arquitecto, todos estos planes que tienen para la ciudad y que ojalá se puedan materializar y que de verdad Cartagena se pueda convertir en esta superciudad, porque como usted ya sabrá, esa es nuestra ciudad consentida, la ciudad consentida de todos los colombianos, porque claramente es la que genera mayor atracción turística y todos en Colombia siempre tenemos el sueño de poder llegar a conocerla. Mil gracias por estar con nosotros y por darnos toda esta explicación de lo que se imaginan para la ciudad. Muchas gracias, un placer. Muchas gracias. Un saludo.